Bien, la verdad que encontrándome bien, la verdad que ha sido un año muy bueno para el Atleti, hubo un año de sueño que al final no hemos podido culminar con esa final en Europa League en Samamés, pero creo que hay que darle mérito a todo lo que venimos haciendo, por la posición en Liga, por todo el año, la trayectoria y el camino que hemos realizado en Europa y al final quizás en este momento ahora estemos un poco frustrados por no poder llegar a esa final, pero seguramente dentro de unos años le demos valor a esta temporada. Sí, bueno, al final mi carrera futbolística sí que es verdad que muchas veces ha estado parada por diferentes lesiones, enfermedades, que al final pues me han sacado de los terrenos de juego. Pero bueno, siempre han sido, no sé si llamarlo reto, pero sí no sé cómo decírtelo, algo como fuerza para querer volver, las ganas de recuperarme y de volver a sentirme futbolista. Toda la carrera mía ha sido así, casi todos los años he tenido lesiones y al final todo ha sido un poco de esa manera. Bueno, no fue aquí, fue en Ibaigane. Justo nosotros teníamos vacaciones, unos días libres en los que yo me iba a salir fuera. Y al final fue dentro de una sala con el presi, los médicos, Valverde de aquel entonces. Y la verdad que el primer momento creo que no eres capaz de asimilar lo que realmente viene. Sí que es verdad que al final pues la palabra tumor o cáncer o por el estilo pues impacta. Pero yo creo que hasta al cabo de unas horas o unos días, cuando ya vas a hacerte pruebas médicas, marcadores tumorales, etcétera, etcétera, y te empiezan a explicar un poquito el proceso o lo que es la enfermedad, no eres consciente del todo de lo que tienes. No, en lo psicológico estuve bastante bien. Al final me ayudó mucho la familia, los amigos, el equipo que tuvo el detalle de al final cuando se rapó todo, que fue súper bonito. Físicamente sí fue bastante más complicado. Al final un proceso de quimioterapia, pues, casi todo el mundo conoce, si no lo ha pasado él, lo ha pasado algún familiar, algún conocido y es un proceso bastante duro, pero al final estar ahí enganchado a una máquina que te está metiendo mierda, por decirlo así, en el cuerpo, pero que sabes que eso te va a ayudar a curarte. Pues al final engordé mucho, me hinché mucho, prácticamente toda la musculatura la pierdes, pues fueron 3 meses. Y sí que es verdad que venía aquí a Lezama a intentar hacer un poquito de ejercicio. Al principio era más fácil, pero luego a medida que vas acumulando más quimio en tu cuerpo, pues es más complicado venir, te cuesta más, pero sí que es verdad que siempre he intentado hacer ejercicio porque desde el primer momento me dijeron que os ayudaba. Sí, lo he hablado más de una vez, que me hubiese gustado que no fuese tan reconocido al final dentro de toda la gente, porque todo el mundo sabía que era Yeray, todo el mundo sabía que era ese chico que estaba pasando por ese proceso y al final creo que eso sí que fue algo que no me hacía sentir bien el saber que todo el mundo está detrás tuyo, todo el mundo al final está recordándote el hecho de que estás o intentando superar un cáncer. Creo que para mi gusto o para mí me hubiese gustado más pasarlo con los míos, con mi familia, con mis compañeros. Pero bueno, tocó así, lo asimilé de esa manera y sí que es verdad que a día de hoy sigo agradeciendo a todo el mundo el apoyo que me dio. Sí, recibí muchos de jugadores incluso de alguno que había tenido, de Carles Puyol, recibí también un mensaje y de alguno más, ahora mismo no recuerdo, pero sí que es verdad que bastante gente se volcó. Sí, al final incredulidad, o sea, no me lo esperaba para nada, yo venía aquí, como te digo, a intentar hacer lo que podía, a intentar hacer un poco de ejercicio y al final ver a todo el equipo, pues a día de hoy todavía me emociona y me llena de orgullo. Sí, al final el fútbol, el hecho de
de que al final me pillo en ese momento de que dicen que vives en una burbuja, que estás apartado de lo que realmente es la sociedad o el mundo hoy en día. Me pilló en ese momento y creo que la enfermedad me hizo bajar de esa burbuja, poner los pies en el suelo y decir que, hostia, esto también nos pasa a nosotros. Creo que muchas veces siendo futbolista te crees un poco, como no sé si intocable, pero sí como que eres especial, ¿sabes? Y creo que la enfermedad te dice, no, esto también te pasa a ti y espabila porque esto es el mundo de verdad. Que se apoyen en su familia, que se apoyen en la gente cercana, en toda esa gente que les rodea y sobre todo que no se rindan y que intenten luchar siempre, que hagan el máximo ejercicio que puedan, que tomen o lleven la mejor alimentación posible durante el proceso, que se cuiden y creo que no tiene más receta que eso. Al final el proceso va a ser largo, va a ser complicado, pero sobre todo que se apoyen en lo suyo. Bueno, al final creo que la gente que manda toma sus propias decisiones y yo tampoco puedo hacer mucho ahí. Estaría genial que siguieran invirtiendo, que invirtiesen muchísimo más en recursos contra el cáncer, contra enfermedades, pero bueno, ya sabemos cómo funciona el mundo a día de hoy, es una pena. Pero sí que estaría bien que se invirtiese muchísimo más dinero del que se invierte. Al final yo creo que el resultado no reflejó ninguno de los dos partidos, pero sí que es verdad que al final te vas un poco bastante cabizbajo después de recibir 7 goles y ver que en el partido de aquí, en cosa de 15 minutos, se te da la vuelta al partido y en el partido de vuelta estuvimos contra las cuerdas 70 minutos, creo que ellos sufrieron muchísimo. Hicimos confiar a la gente, hicimos creérselo y al final me quedo con eso, con el hecho de que la gente hubo momentos en los que creyó en la remontada, nosotros creíamos los que estábamos en el campo, sabíamos que podíamos, pero no se dio y al final hay que quedarse con el camino, hay que quedarse con la trayectoria que hemos tenido en Europa, que creo que ha sido buena, por no decir muy buena, sin ese punto final que era llegar a la final aquí en Bilbao, pero yo me quedo con eso. Ojalá, ya lo he dicho y lo repetiré, que el objetivo es jugar la Champions League. Creo que a mí me hace personalmente una ilusión terrible, es una competición que no hemos jugado nunca, es una competición que al final juegan los mejores y ver al club de tu vida, un club como el Athletic, jugando la Champions va a ser algo increíble. Bueno, creo que al final el hecho de que muchas veces se dice que esto es una familia, que aquí la gente vive el día a día de otro modo, creo que esa es la clave. Al final, dentro de una temporada con tantos partidos, al final Copa, Europa, Liga, las rotaciones, todos los jugadores que al final han ido entrando, bueno, a mí me ha tocado diferentes situaciones a lo largo de la temporada, unas he jugado, otras no he jugado, ahora he acabado jugando más. Creo que al final todos han rendido a un nivel alto, por no decir muy alto, cuando ha habido bajas, cuando ha habido lesiones, etcétera, los jugadores que han entrado, por esos otros jugadores que al final han tenido alguna dificultad para estar, creo que han rendido a un nivel excepcional y al final creo que eso ha sido la clave durante toda la temporada, a lo largo de la temporada. Nos han dado mucho y creo que para eso hay que estar preparado, hay que trabajar todos los días, cosa que aquí se hace y da igual si has jugado mucho, si has jugado poco, si estás enfadado, si no estás enfadado, creo que aquí el trabajo no se negocia y eso es una de las claves. Al final vienen ya bastante educados de abajo, creo que todos. Cuando a mí me tocó ser joven y llegué al equipo, tenía a ejemplos como a Duriz, Muñain ya llevaba aquí casi 10 años, Raúl García, Iraizoz, Iturraspe, Susa, Beñat.
no sé, muchos jugadores en los que al final compartes muchos años de vestuario con ellos. Y el rol de ser capitán, creo que siempre me he fijado en ello. Tenemos el mejor ejemplo del mundo, que por desgracia pues este año ya se nos va, que es de Marcos. Teníamos el año pasado otro ejemplo que es increíble, que era Iker Muniain. Y al final ellos son un poco los guías del equipo, los que al final toman las riendas. Ya no porque les toca o porque tienen que llevarlo por nombre o por veteranía o capitanía. Creo que al final eso te nace, te sale, con los años lo vas viendo y al final vas aprendiendo. Ya te digo, he aprendido de los mejores y a día de hoy pues intento copiarles en lo máximo. Sí, creo que ya se le veía desde que llegó de bien pequeñito. Al final el desborde, el regate, poco a poco va ganando en esa finalización. Cada vez la toma de decisiones la hace mejor y al final pues es un jugador excepcional. Creo que jugadores de esa calidad o de ese nivel es muy difícil encontrarlos, es muy difícil verlos y al final tenerlo aquí en Athletic pues es una gozada para mí. Sí, ya se veía. Creo que al final luego hay que pulirlo. Tienes que tener la cabeza bien centrada, tienes que saber llevar todo ese peso, todo lo que conlleva el al final ser un jugador de tanto nivel, pero bueno, tiene una familia excepcional, tiene una hermana excepcional que hasta el día de hoy estoy seguro de que le está llevando. Sí, creo que al final para cualquier futbolista, para cualquier persona que al final se quiera introducir en el mundo del fútbol, me parece una plataforma genial. Animo a todo el mundo a que le guste el fútbol o que tenga ese mínimo de interés a que se una o la utilice, porque me parece una herramienta muy útil.